En primer lugar, pues un saludo a todos los miembros del Movimiento de Vida Cristiana que estáis reunidos telemáticamente, ¿no?, para hacer una reflexión sobre pastoral juvenil. La verdad es que, bueno, pues uno tiene que darle gracias a Dios por tantas realidades vivas que existen y que, bueno, pues que no conoce, ¿no? Y una de las cosas hermosas que tiene el ser obispo es que de vez en cuando uno se asoma y descubre en la vida de la Iglesia pues tantas realidades. Tengo conocimiento de cómo en enero habéis realizado esa asamblea plenaria en Aparecida, en Brasil, y bueno, pues que habéis tomado ese empeño, esa prioridad, ¿no?, de redoblar vuestro esfuerzo en la pastoral juvenil. Bueno, desde esa conciencia, bueno, pues este obispo de España, siendo consciente de que nuestras realidades son diferentes, pero que al mismo tiempo estamos todos bajo un paradigma muy globalizado, os comparto mi experiencia, ¿no? A mí me parece que, en primer lugar, tenemos que escuchar a Jesús como en el Evangelio, él viendo la multitud, manifestaba su sufrimiento porque estaban como ovejas sin pastor, ¿no? Entonces yo creo que en nosotros tiene que haber un anhelo, una preocupación. ¿Cómo llegamos a los jóvenes, ¿no? ¿Qué podríamos hacer cuando vemos grandes cantidades de jóvenes que a veces se reúnen en situaciones de ocio, de fiesta, etcétera? En nosotros anida un anhelo. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué haría Jesús, ¿no?, por intentar llegar a ellos? Que nos preocupe, vamos. La preocupación es buena. La preocupación por cómo transmitir la fe a los jóvenes es un signo de salud espiritual. Si no existe esa preocupación, si de alguna manera damos por imposible tal empeño, estamos retratando un corazón enfermo, el nuestro, ¿no? La falta de preocupación lo dejaría patente. Bueno, primero decir una cosa, y es que somos conscientes de que en la vida de la Iglesia pastoral juvenil es algo que se ha hablado bastante recientemente, ¿no? La vida de la Iglesia se ha evangelizado a todas las edades, y había una iniciación cristiana que, cuando la iniciación cristiana pues se daba a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, cuando la iniciación cristiana se terminaba, pues la Iglesia se dirigía a todos indiferentemente, ¿no? A todos indiferentemente. Entonces, quizás ha sido algo más reciente en la historia de la vida de la Iglesia el haber hablado específicamente de pastoral juvenil, por aquello que parece que es como que el mundo joven ha llegado a formar un ambiente que necesita también ser abordado de una manera específica. Pero igual no ese es el tema, igual la cuestión no es tanto eso, sino que la sociedad misma, nuestra cultura, ha tomado un paradigma en el que en el fondo pretende ser joven siempre. O sea, no hemos terminado de entender pues que la juventud es un estado pasajero, que por cierto pasa muy rápido, os lo digo yo por propia experiencia, un estado pasajero que termina con la madurez y que no se puede pretender ser siempre joven, ¿no? Porque algo está fallando cuando pretendemos ser siempre jóvenes. Es como un embarazo que no termina. Y esta sociedad tiene este problema, nuestra cultura actual se presenta como si todo el mundo fuese joven, como si todo el mundo pretendiese ser joven, que no quiere dejar de serlo nunca, a veces haciendo incluso el ridículo de vestir como si uno fuese joven cuando tiene más de 60 años, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, existe un cierto síndrome de juventud que manifiesta la crisis misma de la Iglesia, mejor dicho, de la sociedad, la crisis misma de la sociedad. Igual que hay una pretensión de cultura unisex, que no se pretende distinguir entre lo que es masculino y femenino. También hay una especie de cultura aparentemente joven, cultura joven, aplicada a todo el mundo. Nadie se presenta como un adulto, no, todo el mundo quiere ser joven. Esa cultura unisex, esa cultura supuestamente joven, ha llevado a que muchas veces, pues, estas cosas, ¿no?, pues estas reflexiones o estas intuiciones de pastoral juvenil que yo voy a
compartir con vosotros ahora, perfectamente las dirigimos a un grupo de adolescentes, de jóvenes, de adultos e incluso pues, de la tercera edad, iba a decir. O sea que quizás nuestra cultura se está caracterizando porque esas fronteras, pues entre adolescente, joven, adulto, etcétera, se han ido borrando. Se han ido borrando, quizás porque padecemos un poco ese famoso, el síndrome de Peter Pan, el famoso síndrome de Peter Pan, que se caracteriza por una inmadurez en muchos aspectos psicológicos, sociales, por una personalidad inmadura, narcisista. Esas características del Peter Pan no incluyen rasgos de irresponsabilidad, rebeldía, narcisismo, arrogancia, dependencia, negación del envejecimiento, que todo eso nace de una inseguridad interior, de una inseguridad, miedo a no ser queridos, miedo a no ser aceptados, y a veces aislamiento, porque el síndrome de Peter Pan también, de todos esos complejos se traducen en un cierto aislamiento, ¿no? Entonces, esta especie de síndrome de Peter Pan en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ¿no? Pues se caracteriza por idealizar la juventud, para negar la madurez, tener un marcado miedo a la soledad, mostrarse inseguros, con baja autoestima. El egocentrismo nos llega a hacernos creer merecedores de que todo el mundo esté en torno a nosotros, cierta irresponsabilidad, miedo al compromiso y sobre todo, fijaros, sobre todo, baja tolerancia a la frustración. Muy vulnerables, baja tolerancia a la frustración. Este síndrome de Peter Pan, por ejemplo, cuando un obispo va a África, a unas culturas africanas que gracias a Dios, no están influidas por esta especie de visión global, de cultura globalizada, se da cuenta de que allí eso no es así. Los ancianos, yo recuerdo haberme reunido con alguna tribu en África visitando a nuestros misioneros, haberme reunido bajo un gran árbol y los ancianos del lugar eran sentados en el sitio central del encuentro. Era una cultura en la que no había un síndrome de Peter Pan, una pretensión de ser siempre joven, sino que los ancianos eran el centro de ese encuentro. Es curioso, ¿no? Yo decía, vaya cultura tan distinta a la nuestra, donde nuestros ancianos en esta Europa nuestra y con el coronavirus ha quedado patente, ¿no? Fácilmente tienen su destino último fuera de la vida de la familia, en una residencia, etcétera, etcétera. Esa cultura Peter Pan, esa cultura muy ligada también al narcisismo, a un no terminar de crecer, no terminar de madurar, no terminar de ser adulto, en fondo, condiciona no solo la pastoral juvenil, condiciona al hombre entero en todas las etapas de su vida. Por eso la verdad es que cada vez hay menos diferencia entre las intuiciones claves de la pastoral de infancia, de adolescencia, juvenil y de adultos. Cada vez hay menos diferencia. En un tiempo, pues un servidor, yo mismo, ¿no? Pues igual cuando ibas a dar una charla y pues dependiendo del público al que te dirigieses, pues podrías utilizar tonos y contenidos muy distintos. En este momento me parece a mí que se puede hablar pues de una manera mucho más generalizada, porque el sujeto, el interlocutor al que nos dirigimos, pues está, digamos, bajo un paradigma globalizado, muy globalizado. Añádase a ese síndrome de Peter Pan, ¿no? Añádase que la posmodernidad se caracteriza por subrayar lo emotivo en detrimento de lo racional. Esto es muy evidente, ¿no? Pues en los anuncios. Es muy interesante ver los anuncios, ¿no? Porque el mundo publicitario está tocando los resortes, toca los resortes de las personas, ¿no? ¿Dónde le toco yo para desinhibirle y que consuma y que compre, ¿no? Si os fijáis, el mundo publicitario no se dirige a la razón, se dirige a la emoción,
Y eso obviamente pues, implica un pensamiento débil e implica una fácil manipulación. El que alguien se mueva por emociones y no por razonamientos, ¿no? Si a esto se le añade nuestro Papa emérito Benedicto XVI, repetía en más de una ocasión el riesgo de la alerta educativa en la que se encuentra Occidente. Alerta educativa, pues que se traduce en que el nivel de formación es muy bajo, la cultura general es muy baja. Sí, tenemos un tipo de formación en la que nos especializamos, ¿no? Pues, técnicamente en algo concreto. No sé si habéis oído cuál es la definición de especialista. Se dice, especialista es aquel que sabe cada vez más de cada vez menos. Entonces sabe algo, ¿no?, de su pequeño campo, pero es absolutamente ignorante de la cosmovisión, ¿no? Y supone pues, una dificultad de filosofar. En la medida en que la religión, que incluso la enseñanza, la asignatura de religión ha sido relegada en Occidente, también lo ha sido la filosofía. Ojo, la filosofía. O sea, la capacidad de pensar ha sido muy mermada en nuestra cultura en detrimento de lo emotivo o de lo técnico o emotivo, pero no racional, lo cual dificulta mucho el discernimiento. Bueno, también otra característica de nuestra cultura es la desconfianza hacia las instituciones. Sí, la desconfianza hacia las instituciones, muy generalizada en Occidente. Uno se confía más en lo que consulta en Internet, fíjate, que en lo que una institución que teóricamente, ¿no?, pues tiene una raigambre le pueda transmitir. No se fía de las instituciones. El compromiso, la integración social han tenido una crisis muy grande, ¿no? Recuerdo haberle escuchado a quien fue cardenal de París, Monseñor Lustiger. Dijo él en una conferencia sobre el tema de la pastoral juvenil, dijo él que los jóvenes acampan fuera de la polis. A mí me llamó la atención esa expresión, los jóvenes acampan fuera de la polis, ¿no? ¿A qué se refería? Bueno, pues que hay un mundo juvenil muy generalizado que está fuera de... Pero ojo, ya vais siendo no solo los jóvenes, también los adultos. Por ejemplo, pues vivir en cadenas musicales, ¿no? Mucha gente que... yo lo que quiero es vivir en cadenas musicales, que así no me interrumpen y no me ponen los noticiarios. No quiero noticiarios, lo que quiero es cadenas musicales que me pongan música, música y música. O programas de televisión que son frívolos y frívolos, ¿no? Grandes hermanos y tonterías en las que nos ponemos una cámara y la gente se graba en una isla y viendo qué hacen todos juntos dentro de una habitación. O sea, programas absurdos, frívolos. Decía él, acampan fuera de la polis. Es como encerrarse también a veces, ¿no? Pues en el mundo cibernético se ha convertido para muchas personas en una burbuja de entrar en determinados lugares en los que uno no está conociendo el mundo, sino se está encerrando en una burbuja de autocontemplación, ¿no? Ahora, seríamos ingenuos si pensásemos que esto supone que, bueno, pues si acampamos fuera de la polis, si se desconfía de las instituciones, seríamos ingenuos si pensásemos, como algunos dijimos, porque yo lo dije, incluso recuerdo que escribí algún artículo y dije qué ingenuo fui, porque yo fui de los que conocí la caída del muro de Berlín, y entonces recuerdo haber escrito algún artículo sobre la caída de las ideologías, ¿no? Y fuimos ingenuos cuando dijimos eso, porque es verdad que aquello supuso la caída del marxismo, pero es falso pensar que en ese postmarxismo no haya ideologías. Ha habido como una metástasis de aquel marxismo, una metástasis especialmente en la ideología de género. Y esta ideología de género, aparentemente sin ser una ideología, sin plantearse como una ideología política, pero lo impregna todo en esta cultura. Digamos, el marxismo se centraba en la teoría económica del mundo, mientras que la ideología de género se centra en poner en solfa, en poner en crisis la concepción antropológica, pero sin duda se está mostrando una ideología mucho más incisiva
y mucho más subliminal la ideología de género que la ideología marxista, ¿no? Ojo, porque en muy pocos años, ¿no? En muy pocos años, algo que esa ideología de género, la teoría gender, etcétera, pues que hace unas décadas es que había que consultar pues en algún tipo de enciclopedia pues su raíz, su existencia, y que la vida política, por ejemplo, española, cuando se promulgó la Constitución democrática en el año 1978, allí no tuvo influencia ninguna, ni siquiera por parte del Partido Comunista Español, ni nada por el estilo. Sin embargo, ha acabado siendo posteriormente pues predominante, ¿no? Añádase a esto otro factor que también ha condicionado mucho. Insisto, que estoy haciendo un análisis que no sirve únicamente para la pastoral juvenil, para el mundo joven, porque estamos en una, igual que he dicho hablando antes, de una cultura unisex, también una cultura supuestamente eternamente joven, ¿no? Bueno, pues creo que otro factor que condiciona nuestra cultura es el de la nueva era, el de un rechazo de la religiosidad que pretende ser sustituida por una espiritualidad. En este momento, señores, lo que aquí se lleva, en esta Europa nuestra, o en esta especie de concepción globalizante occidental, lo que se lleva es ser espiritual, pero no religioso. Ser espiritual, pero no religiosa, ¿no? Sí, porque, digamos, la necesidad de trascendencia, no está bien visto ser materialista, ¿no? Bueno, pues lo que se quiere es tener unas experiencias, una cierta experiencialidad, ¿no? Buscar una especie de vivencia interior de una espiritualidad que no conlleve compromiso, por supuesto que no conlleve conversión, ni compromiso con la Iglesia. Y otro factor que está influyendo mucho, y supongo que entre nosotros más que entre vosotros o entre ustedes, ¿no?, es el tema del anticlericalismo. En Europa esto es fuerte, en España esto es fuerte, hasta el punto de que cuando se hacen encuestas de autocomprensión, de autodefinición religiosa, pues recuerdo una que se hizo hace ya algunos años muy interesante, en la que la valoración que hacían los jóvenes españoles sobre la vida de la Iglesia, sobre el ser de la Iglesia, era muy crítica, pero lo más interesante de la encuesta era que era mucho más crítica entre los jóvenes que de facto no habían tenido una experiencia real de la Iglesia, nunca habían estado integrada en ella en nada, o sea, hablaban de oídas, hablaban de la imagen que se les había trasladado desde los medios de comunicación, y sin embargo los jóvenes que sí habían tenido algún tipo de participación, los jóvenes que habían de alguna manera participado pues en un grupo de confirmación y lo que fuese, su valoración era mucho más positiva. O sea, es decir, eso daba lógicamente de ahí se podía deducir algo muy clave, ¿no? muy obvio, que es que la traslación que se hace de la vida de la Iglesia es muy anticlerical, muy antipática. Tiene mucho peor imagen de la Iglesia aquel que tiene un conocimiento mediático de ella que el que tiene un encuentro personal, ¿no? Bueno, estas serían, en mi opinión, pues los factores principales que pueden determinar el paradigma cultural en el que nos movemos y en el que tenemos que evangelizar. Me permito ahora compartir con vosotros 7 intuiciones, después en el diálogo seguro que pues saldrán más cosas, pero 7 intuiciones de dónde poner el acento en ese gran compromiso, ¿no?, de llevar el Evangelio de Cristo a los jóvenes. En primer lugar, algo que es básico, que es participar del anhelo de Cristo. Participar del anhelo de Cristo. O sea, creer de verdad que los jóvenes necesitan a Jesucristo y que Jesucristo los está buscando. Que la pastoral juvenil no es otra cosa
que el encuentro entre la sed de los jóvenes de ser felices y la búsqueda de Cristo, de esos corazones jóvenes. Son como dos búsquedas que se encuentran. Y se encuentran en esa pastoral juvenil, en esa gran propuesta, ¿no? Esto es muy importante que sea el motor, ¿eh? Participar de ese deseo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no es así, el primer problema que solemos tener es el de la secularización interna. A ver, aquí solemos hablar de, cuando hacemos una descripción de los paradigmas, describimos la cultura, describimos los medios de comunicación. Un momento. Vamos a ser muy sinceros. El principal problema que tenemos es la secularización interna. Fruto de ella, muchas veces, nuestra pastoral juvenil ha quedado reducida a unas ciertas acciones lúdico-sociales, pero sin hacer en ellas una presentación de la persona de Cristo como Salvador de nuestra vida, reduciendo la presentación del Evangelio de Jesucristo a un ámbito, podríamos decir, ético-social, pero dejando en el olvido pues lo principal del cristianismo, que es la persona de Jesucristo y el encuentro personal con Él. Y eso en el fondo es un reflejo de nuestra crisis interna, de nuestra secularización, de no terminar de entender que Jesucristo tiene hambre y sed del encuentro con los jóvenes. Y parece que no nos atrevemos a hacer esa propuesta, en el fondo porque aunque tengamos supuestas razones pedagógicas para no hacerla, porque tenemos miedo de que los jóvenes se nos van a ir si les presentamos el Evangelio de una manera muy explícita, tenemos ese miedo. En el fondo no es por pedagogía, no es verdad que sea por pedagogía, es por complejo interior, porque nos ha alcanzado esa secularización, ¿no? Hasta el punto de no estar dispuestos, ¿no? Pues a jugárnosla por Jesucristo o a quedarnos solos, como tuvo que hacer San Pablo en Areópago de Atenas, o tantos otros momentos, o como cuando Jesús, después del milagro de la multiplicación de los panes, en el discurso del pan de vida, Jesús les dijo a sus discípulos: también vosotros queréis iros. A ver, las puertas están abiertas, ¿no? Pero lo que Jesús nunca iba a hacer es dejar de predicar el discurso del pan de vida. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Entonces, para mí este es el primer punto clave. Y no lo demos por supuesto, porque la secularización se nos infiltra sin darnos cuenta. Se nos infiltra. Miedo a no ser aceptado, miedo a ser rechazado. Estamos condicionados, ¿no? por los lenguajes y las formas cada vez más, digamos, secularizadas, laicizadas, etcétera, ¿no? Y nos da miedo hablar de Jesucristo, ¿no? Explícitamente de Él. Segundo punto clave que entiendo, ¿no? Es el de la importancia de amar a los jóvenes y de acompañarlos. A ver, la pastoral juvenil tiene que, o sea, el auténtico, ¿no? El auténtico quiz, cómo llegar, amando, ¿no? Lo que decía San Juan Bosco, ¿no? Si tú quieres que los jóvenes lleguen a amar lo que tú estás diciendo, tú tienes que ser capaz de amar aquello que ellos estén diciendo, es decir, tienes que ser capaz de amar sus personas, sus vidas, su situación, meterte en ella, invertir tiempo, porque aquí hasta que alguien no se siente querido, difícilmente va a abrir las puertas. Máxime, como he dicho, porque estamos en un paradigma en el que hay déficit de racionalidad y la emotividad y el sentimentalismo ocupan un puesto casi no excesivo, ¿no? Pero vamos, estamos en este paradigma. Entonces, como se dice popularmente, ¿no? Para llegar aquí hay que pasar por aquí primero, ¿no? Es decir, para llegar a la razón hay que pasar por el corazón.
Si alguien no se sabe querido, amado, si eso no ha nacido de encuentros personales, de decir, pues es que hemos compartido pues un fin de semana subiendo a la montaña, hemos dormido juntos en las tiendas de campaña, en el campamento, etcétera. Todo eso, ese gran esfuerzo de compartir la vida, de amarnos, de querernos, es básico. Amar y acompañar, ojo, y acompañar, porque creo que el amor busca siempre el encuentro personal. El amor busca el consejo personalizado. Entonces, el acompañamiento personal, que tiene muchos niveles, claro, tiene el nivel de la dirección espiritual más formal, hasta llegar a lo que las obras de misericordia dicen, ¿no? Pues dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, pero todo ello está en clave de encuentro, de tú a tú, de tú a tú. Nosotros hemos puesto como paradigma muchas veces de la pastoral el echar las redes, ¿no? Echad las redes, bien, echad las redes, pero también echad la caña, porque quizás también la pastoral cada vez más se tiene que caracterizar por el tú a tú, por el encuentro personalizado. En tercer lugar, tercera clave que me atrevo a subrayar, ahora, la importancia de que en ese encuentro en el que primeramente hemos mostrado el amor, el interés por una persona, o sea, alguien se preocupa de ella, alguien es querido, conocido, yo conozco la historia de esta persona, la conozco, ¿no? A quién me dirijo. Cuando uno ya se sabe querido, es cuando va a tener una capacidad más fácil, ¿no? De poder acoger un mensaje. Bien, ese mensaje es importante que sea bien formulado, que sea íntegro, que no sean cuatro banalidades. A veces también en esta crisis nuestra interna, pues hemos reducido la presentación del mensaje de Jesucristo a cuatro vaguedades, ¿no? Dejando en el olvido aspectos muy importantes del mensaje revelado. Y es verdad que la predicación tiene que ser íntegra. Entonces, una gran propuesta para mí es el catecismo de la Iglesia Católica ofrecido a los jóvenes. Este es un punto clave. Hay un gran instrumento, que es el Yucat, que nació también de esa convicción, ¿no? Del sucesor de Pedro, de decir, a ver, los jóvenes han sido convocados a las Jornadas Mundiales de la Juventud, ¿no? Tenemos que la mochila de cada joven que ha ido, ¿no? A esas JMJs, ¿no? Salga un yucat, ¿no? Como un compromiso de decir, aquí nos hemos encontrado, nos hemos querido, hemos reído, hemos cantado, pero salgo con un yucat, con un catecismo de la Iglesia Católica, con el compromiso de conocerlo en profundidad. Esto es importante, porque ha habido una crisis catequética muy importante después del Concilio Vaticano II. En el año 1983, el entonces cardenal Ratzinger pronunció una conferencia en París con el título, ¿no?, de la crisis de la catequética, en la que él anunció, dijo, señores, esto es un pequeño caos, aquí parece que dependiendo de a qué iglesia te acerques o con qué sacerdote te juntes o con qué catequista, parece que cada uno te habla de una fe distinta, ¿no? Una fe tamizada según la sensibilidad o la ideología de cada uno. Eso es un pequeño caos, ¿no? O sea, era necesario un catecismo y por eso, ¿no? Pues yo creo que de los legados más hermosos que San Juan Pablo II nos ha dado ha sido el dejarnos el catecismo de la Iglesia Católica. Y a mí, por ejemplo, y creo que esto, gracias a Dios, pues por ejemplo, es frecuente escucharle al Papa Francisco hacer referencia a, cuando le preguntan algún tema así delicado, él decir, eso ya está recogido en el catecismo, como diciendo, a ver, yo no voy a decir una cosa distinta a la que dice el catecismo, es básico, es básico, y a veces se ha hecho como una dicotomía entre doctrina y experiencia. No necesitamos doctrinas, lo que necesitamos son esas experiencias, ¿no? Entonces, esta fue la gran crisis a la que, en aquella conferencia en París del cardenal Ratzinger a la que me he referido, él dijo, eso es una gran falsedad.
Claro que se necesita una experiencia de Cristo, pero una experiencia sin una doctrina es un puro subjetivismo. Entonces, ojo a ese experiencialismo que se quiere desligar de una doctrina. El conocimiento de la fe es muy importante, el conocimiento objetivo, ¿no? Por eso creo que es una joya ese instrumento del Yucat, porque es íntegro, porque está bien referido en cada momento al catecismo mayor, porque cuando uno tiene que profundizar está perfectamente especificado esto en el catecismo mayor, en el punto tal, pero al mismo tiempo hace un seguimiento, una presentación pues muy, digamos, potente, ¿no? Yo tuve de los mayores regalos que Dios me ha dado en mi vida, ha estado el del comentario del Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María, en España, que hice durante varios años, y al terminarlo hice el comentario del Yucat, Entonces, a ver, me parece importantísimo, ¿no? Me parece importantísimo el que podamos disponer de esa formulación de la fe. Cuarto elemento, clave, ¿no? para llevar adelante la pastoral juvenil. Bueno, pues es esa intuición de San Juan Bosco, de San Felipe Neri, que podríamos llamar los grandes maestros, ¿no? En los que nació la pastoral juvenil, ¿no? La importancia de los espacios de encuentro para generar comunión entre los jóvenes, ¿no? Esto es importantísimo hoy en día, ¿no? Máxime cuando en este paradigma tecnológico pues tendemos a cada uno a estar metido en una burbuja. Y paradójicamente lo digo ahora en este encuentro telemático, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Ya saldremos también de los aislamientos, ¿no? Provocados por las pandemias. O sea, es decir, el encuentro es muy importante, ¿no? Frente a esa tendencia individualista, ¿no? San Felipe Neri en aquellos oratorios lo que hizo fue un lugar de encuentro, un lugar en el que uno aprende viendo a los demás. San Pablo dijo que la fe entra por el oído. Yo suelo decir, con mil respetos hacia San Pablo, no voy a ser yo el que corrija, ¿no? a ese apóstol de los gentiles, pero yo también añadiría ex auditu et ex oculo, por el ojo también. La fe entra por el ojo, no solo entra por el oído. Entonces, en el encuentro entre los jóvenes, uno ve a otros cómo rezan, uno se desacompleja. Un joven necesita desacomplejarse, saber que no está él solo, rezar, tener un ocio alternativo, importantísimo, ocio alternativo, tener un grupo de amistad cristiana que tiene una manera de divertirse sana, en la que él no tenga que estar con una tensión interior de que yo sé que, pues que aquí se fuma marihuana, que se bebe alcohol, o sea, tener un ocio sano, un lugar alternativo, un lugar en el que se hace deporte. A ver, ese espacio llamado de los oratorios, es clave. Es clave en la pastoral juvenil. Quinto aspecto. Acercarnos con los jóvenes de una manera acompañada, porque creo que en todo es importante que estemos acompañados, pero acercarnos al mundo del dolor, al mundo del sufrimiento, al mundo de la exclusión. Es otro elemento importante. Primero porque está ahí Jesucristo presente. Y si queremos llevarle al joven a Jesucristo, tenemos que llevarle a donde Jesucristo está. Y Jesucristo está en ese mundo del dolor, del sufrimiento, de la exclusión. Pero además también por una razón, por otra razón, ¿no? La primera es la principal, obviamente, pero también hay una segunda razón. Y es que ese encuentro con el Cristo sufriente es sanador de nuestro narcisismo. Esa herida de fondo que tiene nuestro mundo joven, y como he dicho antes, y el no joven, o sea, nuestra cultura, esa herida de narcisismo, de que se suele muchas veces traducir ese narcisismo en una eterna queja, porque el narcisismo tiene como dos versiones, ¿sabéis? Una es la versión optimista,
del narcisista, que es que encantado estoy de mí mismo y que todo el mundo hablar de mí y contar todos mis éxitos y que todo el mundo me admire, ¿no? Pero es más frecuente otro tipo de narcisismo, que es en versión negativa. Es que pobre de mí, nadie me hace caso, todo me toca a mí, pero qué desgraciado que soy. Casi es más frecuente este narcisismo de tipo victimista, quejica, que orada, pero en el fondo es narcisismo, porque lo que está es mendigando afectividad, lo que está es mendigando que me hagan caso, que yo sea el centro de todo, ¿no? Ese narcisismo, para poder sanarlo, requiere una terapia de choque en el encuentro con el Cristo sufriente, para darse cuenta de que ese victimismo es falso. Existen sí verdaderas víctimas, que son esas. Lo tuyo es un victimismo, ¿no? Entonces salir de tu continua queja, encontrándote con el sufriente real, ¿no? Creo que esto, sin duda alguna, de una manera acompañada y bien, forma parte de un itinerario de pastoral juvenil muy sanador, ¿no? Que nos ayuda a redimensionar la vida, a redimensionarla. Yo he tenido experiencias pues, con jóvenes, a veces igual yendo a lugares de misión, etcétera, en los que cuando han visto pues, determinadas cosas, ¿no? Dicen, madre mía, esto a mí me reubica. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo con mi eterna queja, mi visión quejumbrosa de todo, ¿no? Eso ayuda, ¿no? a reordenar los parámetros de la vida. Sexto lugar, sexta intuición importante para la pastoral juvenil, la importancia de la educación explícita, ordenada, bien estructurada, de la educación en la afectividad, en la sexualidad, en el amor maduro, que obviamente siempre ha sido importante, pero que en este momento, por el influjo de esa ideología de género, necesita que está formulando, ¿no? Una especie de concepción totalmente antagónica, necesita por nuestra parte una capacidad de formular adecuadamente el misterio del amor, integrado, el gran valor de la castidad y la visión integrada del amor humano, que es maravillosa, es maravillosa. Yo recuerdo, hace años ya no siendo párroco, antes de ser obispo, estaba con un grupo de padres que tenían sus jóvenes en la parroquia y tocó este tema. Tenían sus hijos en los grupos de confirmación, ¿no? Y tocó este tema de la sexualidad. Yo hablé abordé el tema, ¿no? Sí, frontalmente, de esa visión de la castidad, de lo que es la castidad en el matrimonio, en la familia, hablé de la humanevit, etcétera, ¿no? Y recuerdo que terminé, y ellos pues tenían los ojos como platos, ¿no? Y recuerdo que una de las madres me dijo, José Ignacio, eso que nos has explicado es verdaderamente, me dijo, a mí me ha sorprendido, porque yo jamás lo había visto explicado así. Es hermoso, es atrayente, sería precioso amar y ser amado de esa manera, sería muy, muy precioso, ¿no? Y dijo, tú intenta transmitirlo a nuestros hijos, pero con nosotros has llegado ya un poco tarde, me dijo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me sorprendió esa salida, ¿no? Pero claro, obviamente le dije, tengo una buena noticia para ti, ¿eh? Jesucristo no ha llegado tarde a tu vida, sino que este es un momento de gracia, ¿no? Bueno, por eso el sexto, creo que esa sexta clave de la educación en el amor, en la castidad, es muy importante, ¿no? En la pastoral juvenil. Y además ver cómo se explica a todos y unos están escuchando cómo los otros lo están recibiendo al mismo tiempo y darse cuenta de que es un compromiso compartido por todos ellos. En séptimo lugar, y quizás esto hace un tiempo no lo hubiésemos dicho, pero el séptimo y último lugar, seguro que habría muchas intuiciones o muchos acentos en los que poner, pero me parece que opto por estos 7 antes de abrir el diálogo. El séptimo creo que tiene que ser la educación en el contexto también de la pastoral juvenil, de la educación en las tecnologías. Porque vamos a ser claros, en esto nos la estamos jugando.
Por ejemplo, esa visión anterior, esa explicación del amor, de la castidad, choca frontalmente con lo que es la presencia de la pornografía absolutamente accesible en el mundo de Internet, con la dificultad de poder tener un autocontrol frente a ella, de no ser que uno haya sido educado en una utilización de la tecnología en la que tenga un señorío en la utilización de la tecnología. Que no nos quepa la menor duda de que la tecnología ha sido diseñada para que el hombre no tenga dominio, para que el hombre no ejerza su señorío, para que sea dominado. Vi hace, la pena es que no recuerdo el título del documental, pero aquí en España proyectaron hace ya algunos meses, antes de la crisis de la pandemia, un documental sobre los colegios, los proyectos educativos que se desarrollan en Silicon Valley, ¿no? Ese famoso lugar en el que están todos los gurús de la informática viviendo conjuntamente, ¿no? Y claro, fue sorprendente descubrir que en aquellos colegios privados diseñados para los grandes gurús, ¿no?, del Silicon Valley, hay una apuesta por no permitir esas nuevas tecnologías de la comunicación, por no permitirlas antes de llegar a la universidad. Y claro, es sorprendente, ¿no? Y cuando el periodista, que era un documental de investigación, preguntaba a los directores de los colegios por qué se hacía esa apuesta educativa, pues la respuesta era a petición de los padres. Entonces, claro, si los hijos de los que saben, de los que lo han diseñado todo, todos esos dispositivos para que de alguna manera en nosotros, ¿no?, exista una capacidad, o sea, una necesidad de recurso casi compulsivo, pues a sus hijos les apartan de ello, quiere decir que estamos en una alerta de manipulación. Obviamente no podemos prescindir de la tecnología, pero un gran reto es cómo navegar sin ser subsumidos en ella. Recuerdo haberle escuchado a un santo jesuita decir que las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Eso lo dijo un santo jesuita aquí nacido en nuestra diócesis, que falleció recientemente, ¿no? El padre Luis María Mendizábal decía él: las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor, lo cual quiere decir que tenemos que educarnos no solo en qué contenidos, no en qué contenidos transmitimos a los jóvenes a través de las nuevas tecnologías, contenidos evangelizadores, sino en la forma de utilización de las nuevas tecnologías, en nuestra relación con ellas. Eso es indispensable para que la evangelización sea posible. De lo contrario, grandes esfuerzos que podamos haber hecho, pues cuando una persona se ve ante una utilización de las tecnologías de tipo adictivo, de falta de autocontrol, fácilmente tira por la ventana lo que durante mucho tiempo y con largo proceso y sacrificio se ha ido aprendiendo, ha ido desarrollando, pero luego resulta que entrado en ese momento puede, porque como hay, digamos, a golpe de un pequeño botón, ¿no?, puede llegar a contradecir de una manera brutal, contradecir todo el intento de mostración del mensaje cristiano que le hemos mostrado. O sea, es tan importante, creo que esto tiene que formar parte, ¿no?, de la cultura de la pastoral juvenil. Bueno, pues como veis son siete intuiciones. Igual me he alargado un poco más de lo deseado, pero creo que nos da pie ahora para poder abrir un poco un diálogo con todos vosotros.